Robert Kiyosaki es conocido por ser el autor de una gran cantidad de libros sobre educación financiera. ¿El título Padre Rico, Padre Pobre te suena conocido? Lo más probable es que más de una vez hayas escuchado de este bestseller. Y si no lo has hecho, te recomiendo encarecidamente que sí o sí lo leas. Kiyosaki es empresario e inversor en bienes raíces y considerado por muchos un gran orador motivacional. Sus libros bajo el sello de Rich Dad lo han posicionado como un referente de la educación financiera y han ayudado a millones de personas en el mundo a encontrar la tan anhelada libertad financiera. Pero este imperio no lo construyó de la noche a la mañana. Es más, ¿me creerías que si te dijera que en su inicio sus dos primeras empresas quebraron? En algún momento de nuestras vidas todos hemos tenido hambre. ¿Pero hambre de qué? Hambre de algo más, como de surgir, salir del agujero en que nos encontramos. A veces te ha pasado que sientes que ya no queda nada más por hacer y cuando estás a punto de rendirte, algo de repente vuelve a encender una luz de esperanza, una oportunidad de solucionar ese problema que nos encontrábamos cada día. Eso mismo le ocurrió al Robert Kiyosaki, que durante años trabajó arduamente intentando prosperar económicamente y sin embargo todas sus ideas fracasaban. Pasó hambre física, emocional e intelectualmente, a tal punto que con su esposa Kim terminaron durmiendo con todas sus cosas en un auto, en el garaje de un amigo, imagínate. Fue ahí que se les presentó una tremenda oportunidad. Esta oportunidad iba a cambiar definitivamente el curso de sus vidas si sabían aprovecharla bien. Pero hablaremos de eso más adelante. Robert Toru Kiyosaki nació el 8 de abril de 1947 en Hilo, Hawái, en una familia de clase media, de ascendencia japonesa. Es el hijo mayor de 4 hermanos, hijos de Ralph y Marjorie Kiyosaki, un académico docente y una enfermera. Robert asistió a la escuela secundaria de Hilo y se graduó en 1965. Fue entonces que ingresó a la Academia de la Marina Mercant en Nueva York, en donde se graduó en el año 1969 como oficial de puente con una licenciatura y una comisión como segundo teniente en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Al terminar la universidad, Kiyosaki comenzó a trabajar con la oficina de Standard Oil como un tercer oficial. Solamente duró 6 meses, ya que terminó renunciando para unirse a la Infantería de Marina, donde fue piloto de un helicóptero de combate durante la famosa Guerra de Vietnam del año 1972. Así como lo oyes, el gurú de las inversiones inmobiliarias ganó hasta una medalla de aire en conmemoración por su servicio en la guerra. 2 años más tarde, en el año 1974, se retiró con honores de la Infantería de Marina. Ese mismo año asistió a Earhart Seminars Training, EST, una organización fundada por Werner Earhart en el año 1971 que ofrecía básicamente un curso de 2 fines de semana, alrededor de 60 horas. Pero este seminario tenía algo especial. Su objetivo era transformar la forma en que miramos la vida y tratamos de cambiar las situaciones a las cuales nos enfrentamos día a día. Según Kiyosaki, este seminario fue claramente un life changing, es decir, cambió su vida, ya que en sus propias palabras, durante la capacitación quedó muy claro que la mayoría de nuestros problemas personales comienzan con no cumplir con nuestros acuerdos, no ser fieles a nuestras palabras, decir una cosa y hacer otra. Ese primer día completo en la clase de simples acuerdos fue dolorosamente esclarecedor para mí. Se hizo obvio que gran parte de la miseria humana es finalmente una función o un resultado de acuerdos no cumplidos. No cumplir la palabra o no cumplir más que todo la palabra que uno empeña en alguna situación o algún acuerdo. En simples palabras, debemos ser personas que cumplen lo que dicen y esta constancia puede traer grandes frutos futuros a nuestras vidas. Kiyosaki trabajó como un asociado de ventas de Xerox hasta junio de 1978, pero no quería trabajar para otro, sino que quería ser finalmente su propio jefe y alcanzar la tan anhelada libertad financiera. Por lo tanto, en el año 1977 Kiyosaki comenzó una compañía llamada Giratorias. Esta compañía lanzó al mercado las primeras cartelas de nylon y velcro para surfistas. Sus productos se presentaron en conocidas revistas como Runner's World, Success Magazine y Newsweek, entre otras. Pero la empresa finalmente quebró. Aún así, no se dio por vencido y formó otra empresa en la cual comenzó a vender camisetas, sombreros, carteras y otras cosas de bandas de rock.
Si te estás preguntando si eran bandas de rock famosas, te ahorraré el problema. Ninguna de esas bandas era conocida. Finalmente, esta compañía también quebró. Estos dos primeros negocios que comenzó quebraron. Pero un dato interesante de toda esta historia de Kiyosaki es que él se ha declarado en quiebra en varias oportunidades a lo largo de sus años como una jugada financiera para potenciar sus propios negocios. Por ejemplo, antes de 2012, una parte de los negocios del millonario estaba en Rich Dad Global LLC. Pero ese año la firma dijo que no tenía cómo asumir sus obligaciones y se declaró en bancarrota sin que Kiyosaki pusiera su bolsillo para salvarla. La buena noticia es que la mayoría de los negocios ya están en Rich Dad Co. para cuando eso finalmente ocurrió. En 1984 Robert conoció al amor de su vida, Kim, en un TGI Fridays en Hawái. Fue entonces que se enamoró de ella y usó todas sus habilidades para conseguir una cita con Kim, a pesar de que ella seguía posponiéndolo hasta que finalmente la insistencia de Kiyosaki tuvo sus frutos. En ese tiempo ya se estaba preparando para regresar a su ciudad natal, Nueva York, y Robert durante esa cita le hizo dos preguntas importantes. La número 1, ¿cuáles eran sus esperanzas y sueños? Y la número 2 era ¿cuál era finalmente el plan para alcanzarlos? Nunca nadie le había preguntado cosas así, menos en una cita. Entonces ella supo que había encontrado un socio con el cual podía construir no solamente una vida, sino también un negocio. Fue así como comenzaron desde el primer mes de pareja a hacer negocios juntos, pero pasaron también momentos sumamente difíciles. Robert estaba arruinado financieramente y Kim había vendido todo lo que tenía para construir una empresa donde enseñaba negocios empresariales al del sur de California. Tenían toda la esperanza de que esta vez le habían dado el clavo para comenzar al fin a tener éxito en los negocios. Pero en tan solo 2 meses perdieron todo el dinero que tenían e incluso se quedaron sin hogar. Al no tener dónde dormir, su única alternativa fue dormir en un auto viejo e incómodo, sin tener ninguna claridad de hasta cuándo se encontrarían en esas condiciones. Aún así, en medio de la quiebra y de una de las peores tormentas que sin duda alguna Kim y Robert habían vivido, renunciar nunca había sido una opción para ellos. Fue ahí donde Kim le prometió a Robert que algún día serían millonarios. O sea, pero ¿te imaginas estar en sus zapatos, habiendo intentado distintos negocios y literalmente haber fracasado en todos ellos? ¿Tú te rendirías? ¿Abandonarías? Robert y Kim Kiyosaki decidieron no darse por vencidos. Siendo solamente un niño, Robert y su mejor amigo Mike tuvieron una conversación con Ralph Kiyosaki, el papá de Robert, en donde le preguntaron cómo podían convertirse en millonarios. Fue en ese momento que Ralph les dijo, si quieren hacerse ricos deben hablar con el papá de Mike. Sidney Kosasa era un hombre con ideas muy distintas a las del padre de Robert Kiyosaki. Era más positivo, arriesgado y capaz de entender la mentalidad financiera de los ricos. Es en esa historia que basó su conocidísimo libro Padre Rico, Padre Pobre, en donde cuenta en profundidad todo lo que aprendió su padre rico, que realmente era el papá de Mike, y lo contrastó con lo que aprendía su padre pobre, su padre biológico. La principal diferencia entre el padre rico y el padre pobre no era básicamente el dinero que poseían, sino las diferencias en sus formas de pensar y actuar en lo financiero. Esto cambió por completo la mente de Kiyosaki respecto al factor dinero, las palabras, el riesgo y mucho más. Esta experiencia con el padre de su mejor amigo fue lo que gatillaría una gran inspiración para que Robert no se rindiera y alcanzara la tan anhelada libertad financiera. Fue en ese auto junto a Kim, sin casa, sin dinero, sin saber cómo salir de esa situación tormentosa, que comenzó a recordar los consejos de su padre rico. Y entre recordar y recordar, fue que una idea llegó de repente, ¡pum!, a su mente. La ventana de las oportunidades se abrió delante de él. Recordó que su padre rico le abrió los ojos a los beneficios de la inversión inmobiliaria. ¿Y cuál fue su idea finalmente? Kiyosaki encontró el arte de comprar un inmueble sin dinero y venderlo. ¿Pero cómo?, te preguntarás tú. De una forma muy sencilla, encontrando un comprador para una vivienda que no era suya, vendérsela primero en un precontrato que era suya y una vez que ya tenía la venta segura, la compraba. Siempre que la diferencia entre renta y pago de hipoteca fuera a su favor, Kiyosaki consideraba eso un activo, esperaba la revalorización del inmueble y luego finalmente lo vendía. Así obtuvo su primer capital. Y tal vez si no hubiera aprovechado la especulación inmobiliaria y no hubiera estado en el lugar adecuado en ese momento, no sería hoy quien es.
Comenzaron a invertir junto a Kim en bienes raíces y así fue como planearon comprar 2 propiedades cada año durante los próximos 10 años, pero superaron la meta establecida en tan solo 2 años al invertir en viviendas unifamiliares pequeñas. A partir de ahí se compraron un edificio de apartamentos de 6 unidades y hoy son dueños, increíblemente, de más de 3.000 unidades de departamentos. La primera inversión de Kim Kiyosaki fue una pequeña casa de 2 dormitorios y 2 baños en Portland, Oregon, y necesitaba un pago inicial de $5.000. Robert, por su parte, ya estaba obteniendo ingresos al vender propiedades que compraba, ocupando básicamente el apalancamiento del banco a su favor, logrando un mayor ingreso. A comienzos de los 90 ya Robert Kiyosaki comenzó a hacer seminarios sobre educación financiera y lanzó su primer libro en el año 1992 llamado Si quieres ser rico y feliz, no vayas a la escuela. Vaya, qué título. En su libro animó a los padres a no enviar a sus hijos a la universidad y entrar en el negocio de los bienes raíces. En el año 1997, al no contar con la ayuda de muchas editoriales porque consideraban básicamente que su nuevo título le faltaba potencial, decide autopublicar Padre Rico, Padre Pobre. El libro se convirtió en un bestseller rápidamente y a la fecha ha vendido más de 40 millones de copias. En este libro, además de hablar de las diferencias entre su padre rico y su padre pobre, desarrolla un concepto al que le denomina la carrera de la rata. Esta carrera de la rata a la que Robert se refiere es que las personas básicamente son enseñadas toda su vida a trabajar por dinero en lugar de que el dinero trabaje para ellos, a través de la inversión en activos inmobiliarios que generen ingresos pasivos. Ese mismo año, Kiyosaki lanza Cashflow Technologies Inc., una empresa de educación financiera y empresarial que posee y opera las marcas Rich Dad y Cashflow. En la actualidad, Robert Kiyosaki ha afirmado que gana $2 millones en flujo de caja al mes libre de impuestos de todos sus negocios e inversiones. Su riqueza estimada es de unos $80 millones al menos y durante la crisis de la hipoteca subprime, Kiyosaki invirtió fuertemente en bienes raíces y adquirió casi el 40% de su cartera de propiedades en medio de las dificultades del 2015 durante la recesión. El año siguiente, Kiyosaki declaró que controla más de 3.000 unidades de departamentos que producen más de $1 millón en flujo de caja cada mes. Gracias a ese flujo que el bien raíz le ha generado, ha podido poco a poco involucrarse en diferentes negocios, como por ejemplo el petróleo. Actualmente es dueño de varias operaciones de perforación y pozos petroleras en Texas, Luisiana y Oklahoma. En 2013, Kiyosaki invirtió en 3 nuevos pozos petroleros con una participación del 10% y a finales del 2015 acumuló una cartera de más de 400 pozos de petróleo controlados privadamente. Hola, soy Cristian Lecaros, fundador de Inversión Fácil. Te doy las gracias de haber visto este video acerca de casos de inversionistas de éxito, donde estaremos evaluando y compartiendo insights, reflexiones acerca de buenas prácticas, malas prácticas, qué hicieron y qué no hicieron hombres y mujeres comunes que muchas veces se enfrentaron a situaciones con literalmente muy pocos recursos y levantaron empresas increíblemente exitosas. En este video de Robert y Kim acerca de todas sus inversiones inmobiliarias, ellos partieron durmiendo literalmente en un auto y todo lo que han logrado a través del camino como inversionistas, podemos destacar 3 grandes puntos de todos estos temas que hemos hablado. El primero, desde mi punto de vista, tiene que ver con la mentalidad. El segundo tiene que ver con poder honrar nuestros compromisos y el tercero tiene que ver con la visión. Sobre la mentalidad, hay algo tan importante en la mente humana. Nuestra mente tiene la capacidad de producir pobreza y riqueza. Normalmente muchos de nosotros venimos con una herencia de que en nuestras casas siempre había escasez, había pobreza. Entonces nosotros tenemos que aprender a cómo poder, independientemente de las circunstancias, soy desempleado, estoy empleado o estoy partiendo de un emprendimiento, ¿cómo crear riqueza a través de tener una mentalidad correcta? Muchas veces la gente me dice, ¿pero cómo lo hago? Bueno, juntándote con gente que tenga esa mentalidad. Y para eso están los videos de YouTube, para eso están los contenidos, las clases que nosotros estamos también impartiendo a través de todos estos videos y a través de muchos mentores que uno puede conocerse. Tener la mentalidad correcta te permite tener muy pocos recursos, incluso ninguno. Imaginemos el caso de una persona en una compraventa. Cuando vende una propiedad, uno vende, el otro quiere comprar y yo estoy entre medio, no tengo nada, pero junto a 2 puntos y me gano una comisión. O sea, la riqueza está en la cabeza y tú puedes ser parte, obviamente, de esa generación. En segundo lugar, y muy importante, es honrar los compromisos. Muchas personas quiebran financieramente o muchas personas tienen situaciones a veces de mucha dificultad laboral, económica, y nos vamos dando cuenta que en el temor o en la crisis el ser humano huye. Normalmente nosotros tendemos, nuestra humanidad es huir de los problemas. Pero los problemas, como ustedes bien ya lo han aprendido tal vez a lo largo de situaciones difíciles, no se van porque nosotros huyamos del mismo, sino que nosotros tenemos que ir y enfrentarlo. Entonces, cuando hablamos de honrar los compromisos, significa que nosotros seamos personas de palabra,
nosotros seamos personas que si pedimos prestado busquemos pagarlo, y si no podemos pagarlo tenemos que acercarnos al acreedor y decirle cómo lo puedo hacer porque hoy día estoy complicado. ¿Eso que nos va a dar? Carácter, nos va a dar perseverancia y nos va a dar lo más importante de todo, que tenemos que transformarnos en personas que dan confianza. Para hacer negocios, hacer empresas, hacer familia, hacer lo que sea, tenemos que ser personas que dan confianza. Y para dar confianza tenemos que honrar lo que nosotros hablamos o en lo que nos comprometemos. Y en tercer lugar, la visión. La visión yo la podría resumir, muchos hablan de la visión, de ser personas visionarias, pero en simple, la visión tiene que buscar al final, sea lo que tú quieras emprender o hacer, en negocios, en inversiones inmobiliarias, en la industria que tú te muevas, la visión creo que para que se cumpla tiene que ser que yo, no solamente para enriquecerme a mí mismo, sino que es cómo yo puedo bendecir y ayudar a mi familia, a mis seres queridos, a las personas necesitadas, a mis empleados y también a todos los clientes. Recordémonos que cuando nosotros tenemos una visión, por ejemplo, yo quiero ser la empresa que preste los servicios de transporte más baratos del mercado, al final tú estás buscando ayudar a los clientes, ayudar a personas que necesitan transportarse. Entonces nuestras empresas, nuestras visiones tienen que estar en la línea de cómo ir generando la ayuda a personas que necesitan un problema o servicio, un dolor, cómo yo ayudo a solucionar ese dolor de una manera confiable, por eso hablamos de honrar los compromisos, y de una manera en la cual no solamente ayudo a estas personas, sino a la comunidad, a los que no tienen hoy día recursos. Entonces empezamos a crear una visión que no solamente me enriquece a mí, sino que empieza a enriquecer a los otros, y curiosamente, de alguna manera sobrenatural, empiezas a ser tú enriquecido más que por fuera, por dentro. Empezamos a ser personas generosas y empezamos a entender que hay abundancia, sino que lo que necesitamos solamente para ir a esa abundancia es tener la mentalidad correcta, ser personas de confianza y obviamente tener una visión hacia el futuro, que es lo que queremos lograr, y ponerle por supuesto acción. Así que te dejo un gran abrazo y nos veremos en un próximo video. Sin duda es impresionante todo lo que este hombre ha logrado construir, pero muchas veces este tipo de historias nos dejan con una sola gran incógnita. ¿Por dónde comienzo? Pero no te preocupes, te tengo la respuesta. Si le das clic aquí arriba, encontrarás un link a uno de nuestros ebooks gratuitos llamado Cómo convertirse en un inversionista inmobiliario exitoso. Estoy seguro que será un muy buen punto de partida para ti, y antes de irme te invito a darle like a este video, compartirlo con tus amigos y por supuesto suscribirte a nuestro canal. No te vas a arrepentir. Chao, chao.